No vamos al teléfono, mi querido Miguel, vamos a conversar con ella. Acaba de finalizar su mandato como diputada provincial. Dentro de unos días, quizás ya el próximo año, tomará también su puesto como síndica del INSEP. Bienvenida a la mañana de Contacto Inicial, profesora Zulma Galeano. ¿Cómo le va? Martín Sánchez le saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesora. Acá, ya realmente, como decís, transitando los últimos días, organizando la salida de la legislatura, que es como una mudanza, ¿viste? Así que, bueno. Sí, me imagino. Fueron 4 años de trabajo, de intenso y bueno, obviamente que lleva su tiempo la organización para la salida. Exactamente. Bueno, profesora, ¿qué reflexiones en lo positivo y también, por qué no, en la autocrítica puede hacer también en su gestión como diputada provincial? Bueno, yo creo que, a ver, voy a hacer un análisis. En los 4 años que me tocó, tuve la experiencia de ser oposición y de ser oficialista, ¿no? Eso es una gran lección, un aprendizaje muy, muy importante. Obviamente que en los 2 primeros años fueron 8 comisiones de trabajo. Yo soy una persona que me gusta mucho leer y lo dije, bueno, yo las leyes que voy a acompañar van a ser leídas, conocidas y voy a estar convencida de lo que voto. Y eso fue así. Eso significa mucha lectura, mucho estudio, mucha investigación, búsqueda de datos, información que lleva un tiempo sumamente importante. Si bien cuento con un equipo muy muy sólido, muy que acompaña mucho, pero bueno, el ser oposición nos llevó a un rol distinto. Yo quedé con muchas cuestiones que pude haber acompañado, pude haber resuelto y no se hizo por falta de información. Nosotros no contábamos con la información en tiempo y forma. Y en los 2 años que siguieron, estos 2 últimos años siendo oficialista, me llevó a tener otro rol, un rol distinto, que obviamente que eso me significa tratar de cumplir de la mejor manera posible. Ya estos 2 últimos años con 6 comisiones. De todas las comisiones que yo fui responsables, fueron, por ejemplo, educación. Te voy a referir que fue el eje central de mis actividades, no en cantidad de normativa, porque la comisión misma es muy en cantidad, son muchos expedientes, muchas leyes, muchas propuestas, pero con mucha satisfacción trabajar con la Comisión de Pueblos Originarios, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Género, Niñas, Niños y Adolescentes. Eso realmente me llevó a cumplir un rol que estoy muy satisfecha, muy contenta. He hecho muchas propuestas, muchas leyes, en algunos casos corregir algunas inconsistencias del estatuto o vacíos del estatuto del docente, en algunos casos hasta contradicciones. Lo hemos resuelto con muchas normativas de modificación del estatuto. Hemos resuelto algunas cuestiones que tienen que ver con la estabilidad, acompañando la propuesta incluso de en su momento la oposición o el oficialismo y nosotros oposición, y que lo llevó a la práctica nuestra ministra, de dar la estabilidad después de más de 15 años a muchos docentes, ¿no? Eso era una gran deuda que teníamos, lo trabajamos mucho, hemos corregido y hemos incorporado algunas propuestas, pero creo que está dando su fruto. Y bueno, hoy se va a poder normalizar ese derecho que tienen los docentes y que fue muy desatendido durante 15 años, 16 años prácticamente. Y otras leyes que han resultado, como la ley de inteligencia artificial, para mí una ley que me costó mucho insertarlo en el conocimiento. Había poca información en el momento que yo comencé a tratarlo,
mucha resistencia, pero logramos aprobar y que se comprenda que era necesario especialmente que nuestros estudiantes pudieran conocer, nuestros docentes pudieran capacitarse en esta temática, porque si lo que se desconoce, ahí es donde a veces se puede cometer errores. Y una de las grandes problemáticas de toda este avance tecnológico que existe es la posibilidad del daño a los derechos particulares, la violencia, la agresión. Es muy interesante, pero también si no la tratamos, si no la usamos adecuadamente, priorizando la cuestión ética especialmente, podemos llegar a hacer mucho daño, ¿no? Puede llegar a ser, y es así como lo vemos, a veces hasta hay un acoso digital hacia personas a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Sí. Pero es muy valiosa usándola bien. Bueno, logramos que se apruebe y quedó, me faltó tiempo, y creo que no sé si tiempo o quizás yo no tuve no le encontré la forma de una mayor participación y mayor posibilidades en la otra ley de inteligencia artificial que tiene que ver con la aplicación en los 3 poderes del Estado y la sociedad civil. Profesora, le pregunto también, porque esta es una pregunta que ya le habíamos hecho con mi compañero Walter, que en estos días se encuentra ausente aquí en la radio por estar en Capital Federal haciendo algunos trámites personales, y le habíamos preguntado en su momento qué había sentido usted siendo, digamos, docente y con el dedo acusador por parte también del sector de la oposición, haber votado justamente en contra, entre comillas, de la cláusula gatillo. Hoy, ya saliente de su función como legisladora, ¿se arrepiente de esa votación? ¿Reafirma obviamente sus convicciones? ¿Qué opinión me puede, digamos, merecer? No me arrepiento de haber votado, porque lo voté convencida de la situación que estábamos teniendo. A veces hay decisiones que no son agradables. Todos, especialmente los políticos, queremos que nos aplaudan, ¿no? Siempre. A veces hay decisiones que no son muy agradables y que cuestan mucho, y yo valoré esta decisión del gobernador, que no fue una decisión fácil, no fue muy pensada, y me retrotraje en mi pensamiento cuando lo analizaba a que cuando nosotros asumimos, el docente con 5 años de antigüedad en noviembre cobraba 238.000 pesos. Ya asumiendo en diciembre, el 10 de diciembre, el gobernador Esdero en enero da un aumento que se cobra en febrero, y para marzo estaban llegando a los 750.000 pesos de sueldo. Fue mucha alegría, fue mucho aplauso, fue muy interesante, fue un gran salto que se ha pegado, muy grande, que benefició también a los jubilados, y con mucho derecho, ¿no? Pero fue muy aplaudida esa decisión. En el transcurso del tiempo, las cuestiones económicas se empezaron a recrudecer, si bien había muchas dificultades, pero aumentaron esas dificultades, y había que tomar una decisión en donde estaba en juego también los salarios del resto de los trabajadores, que en muchos casos precarizados y en muchos casos con sueldo, pero por muy, muy debajo de la indigencia. Y había que priorizar que todos puedan tener un salario, y esa fue la decisión tomada. Y yo creo que cuando uno tiene que tomar una decisión, a veces no son las mejores, pero también tenemos que comprender los tiempos. Por eso yo a mis colegas, los docentes transitamos épocas, y en mi caso nunca fuimos bien pagados, nunca fuimos bien considerados, y muchas veces no fuimos ni siquiera atendidos. Nuestros derechos se han avasallado muchísimo. Y hablamos incluso la precarización laboral en profesionales, en docentes, pero con más de 15 años de prestación de servicio y no logrando la estabilidad que es un derecho que tenemos. Atendiendo ese análisis, yo acepté y consideré importante priorizar el salario de todos los trabajadores del Estado hacia el bien individual, y decir o recibir un aplauso más.
así que estoy convencida, y también así estoy convencida de que esto se va a solucionar seguramente en ese ordenamiento que necesitamos tener en el Estado, y esto va a mejorar y vamos a poder recordar como un momento no feliz de la gestión, pero que permitió que los salarios lleguen en tiempo y forma para todos los trabajadores, ¿no? Eso es mi respuesta a muchos colegas que a veces no comprenden las distintas situaciones, y quienes gestionamos sabemos a los que nos enfrentamos muchas veces, así que les digo, no estoy arrepentida, ayudé a la gestión a priorizar, y esto, bueno, hay una deuda pendiente que se va a resolver en algún momento. Los docentes tuvimos deuda pendiente por más de 15 años. Espero que en esto no sea tanto y que lo podamos resolver en menos tiempo, ¿no? Correcto. Vayámonos al INSEB, querida Zulma, porque el próximo mes usted también asume allí como parte del equipo o integrante de lo que tiene que ver con el directorio justamente del instituto. Sabemos, y es una realidad, está padeciendo algunas circunstancias muy duras, muy críticas también en algunos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con medicamentos y demás. Quiero saber, de parte suya también el compromiso que va a tomar al asumir justamente su participación en INSEB, tratar de ir mejorando precisamente esta situación y de alguna manera dándole proyección justamente a esta gestión. Sí, asumo como síndico del INSEB con el voto de los afiliados. Es un lugar que me encomendaron y que me convocaron para avanzar con ese ordenamiento, tratar de resolver las cuestiones y hacer propuestas que puedan mejorar la situación con un equipo que asumimos ese trabajar en equipo, porque creo que necesitamos no el trabajo individual, ¿no? Y en el caso del síndico, que me toca el control y la fiscalización de las decisiones del directorio, porque el síndico tiene voz pero no tiene voto, porque hace el contralor, y también el resguardo de los derechos de los afiliados. El INSEB es una obra social, creo, yo estoy convencida, la mejor obra del país, porque así lo han dicho muchas personas, y quienes hemos estado en contacto y conocemos la realidad de las obras sociales. Nuestra obra social es primero que tiene esa base solidaria, que no todas la tienen, y que es la que nos da a nosotros la gran posibilidad de que podamos atender muchas situaciones. Por ejemplo, quienes gozamos de una mejor salud, como en mi caso, soy una agradecida de que uso poco el INSEB, pero sí hay otras personas que la sufren y mucho y la necesitan, y bueno, el aporte que hace uno sirve también para el otro, ¿no? Esa base solidaria que no hay que perderla, y yo creo que hay que cuidar en lo que es la atención, enfocarnos específicamente en atender las cuestiones de enfermedades, de salud. A veces se avanza sobre lo que son condiciones, y bueno, a veces hay que aclarar, hay que interpretar y hay que trabajar, hay que relacionarnos mucho a veces también con la parte legal, con la justicia, para entender de cómo avanzar en esto. Creo que hay mucho por hacer en el INSEB, desde empezar a encauzar que creo que la Presidenta Irene ha resuelto bastante lo que es la deuda que se ha recibido, prácticamente de 8 meses en algunos casos, el direccionamiento a través de convenio para la compra de medicamentos o de prótesis, por ejemplo, y nosotros creemos en la libertad de la participación en las licitaciones de todo y elegir la mejor calidad y el mejor precio. Nosotros tenemos ejemplos de prótesis que en la compra de otros, no los que estaban con las direccionados, se ha abaratado hasta el 50% de 9 millones a 4 millones y algo, y eso habla de que si uno busca, si uno cumple los plazos en los pagos, puede conseguir mejor precio y también la mejor calidad. Eso es un tema que hay que trabajarlo mucho, y obviamente que también en este aumento que hemos aumentado el FAC, que también lo explicamos,
el fax es una de las partes del INSEP que tiene un gran déficit, y yo les doy a mis colegas con los que hablo, con mis amigos a veces que me piden explicaciones, les doy un ejemplo. Pero ese ejemplo es un docente, le descuentan entre 3.000 a 5.000 más o menos, un docente con 5 años de antigüedad, le descuentan por fax. Y un tratamiento oncológico de 21 días sale más de 30 millones de pesos. ¿Cuántos docentes, cuántos meses tienen que aportar para que se resuelva ese tema? Sí, entiendo, ¿no? No, y aparte, la salud, digamos, de alta complejidad ya es caro de por sí, no es una... Le digo porque he padecido también con un familiar muy cercano y también con eso también tuve que estar... No, por favor, al contrario. Le decía y aportaba también a su comentario, Zulma, hemos pasado en alta complejidad allí en el Instituto Favaloro de Capital Federal, y la verdad que, bueno, se nota a veces, digamos, la presencia del Estado y sobre todo del INSEP en la calidad de atención de los mismos, digamos, proveedores o prestadores de estos servicios, que realmente tienen referencia a nuestra provincia y de muy buena manera también. Mire, nosotros tenemos, cuando se traslada, y también esto es lo que hay que evaluar, que uno tenemos que trasladar cuando las situaciones en la provincia no pueden ser resueltas. Tenemos hotel, alojamiento, tenemos las 4 comidas, tenemos hasta los remis de las personas que no pueden trasladarse por alguna situación, deben ser el remis, el traslado del hotel hasta el lugar. Las ambulancias, esas cosas no la tienen otras provincias, ni siquiera cubierta la alimentación. A mí también me tocó por un familiar cercano estar en Buenos Aires, y bueno, estas cosas son las que nosotros tenemos que valorar y cuidar. Por eso es una gran tarea, lo asumo con mucho compromiso, entendiendo que nuestra obra social tiene que seguir de la forma en que fue fundada y como trabajó durante muchos años. Recuerdo también que cuando nosotros dejamos la gestión en el 2007, quedó totalmente saneada las cuentas del INSEP. Y por eso creo que es posible hacerlo, pero hay que trabajarlo mucho. Así será. Y bueno, en ese ordenamiento, y también saber hacer un control de quienes se trasladan. A veces, y en esto digo que también el control que va a tocar es muy significativo, porque a veces hay una situación y hay personas que están más de 2 años en Buenos Aires totalmente pago, y no solamente el enfermo, sino también un acompañante, y hay que evaluar si es necesario o los tratamientos se pueden hacer en la provincia, o solamente viajar cada vez que tenga que hacerse un control importante. Hoy tenemos muchas formas de resolver esas cuestiones, así que, pero a veces es necesario eso, y esa es la evaluación que hay que hacerla. Exactamente. Esto, profesora, ya por eso me parece información. Nosotros como equipo vamos a informar, vamos a ser transparentes en esto, vamos a estar cerca, yendo al territorio para recabar la información, supervisando el funcionamiento de las delegaciones, así que todo un trabajo arduo nos va a tocar al equipo, y bueno, y así estamos tratando de armarnos para eso. Profesora, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, gracias por estas reflexiones, y ni bien asuma, estaremos en contacto nuevamente con ustedes ya para sondear en las primeras horas o los primeros días de su gestión en el INSEP, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar siempre predispuesto y siempre en llamarme para poder informar. Desearles a tu audiencia y a todo tu equipo ahí de la radio, a Walter, a vos Martín, unas felices fiestas, y bueno, tratar de la unidad familiar, el estar bien con nosotros mismos para estar bien con los demás, ¿no? Así que muchas felicidades. Muchas felicidades para ustedes también.